Muy buenos días a todos nuestros paisanos de la región momposinas. Bienvenidos todos a la 73ª tertulia por Mompos. Para el día de hoy vamos a tener un programa que aspiramos de que sea del agrado de todos. Vamos a tener una charla con los doctores Luis Felipe Díaz de la Agencia Nacional de Tierra, con el doctor Mauricio García Cohen de la Oficina del Catastro Multipropósito del Distrito de Mompós y con el doctor Bernardo Ramírez del Valle, que nos van a todos ellos fueron temas que se tocaron el año pasado. El doctor Ramírez del Valle, quien es asesor del distrito, nos va a hacer unos comentarios sobre cómo va ese tema del PBOT. El doctor Luis Felipe, igual, sobre cómo ha venido avanzando esa oficina de tierras tan importante para la región de Mompós. Y el doctor García Cohen sobre el tema del catastro, que lo habíamos hablado en programas anteriores. Y esto es una cuestión importante para la región, ya que en la medida que se vayan legalizando los predios, la gente puede tener, el propietario puede tener acceso a crédito y demás, y a todo tipo de beneficios, porque ya va a tener su predio organizado legalmente. Estamos pendientes de que el doctor Bernardo Ramírez entre, pero mientras el doctor Bernardo Ramírez va llegando, de pronto algún impasse habrá tenido. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Luis Felipe, a quien agradecemos pues que nos acompañe en la mañana de hoy, y vamos a ir conversando un poco, doctor Luis Felipe, sobre la gestión de la Agencia Nacional de Tierra en Mompós, y creo que van a surgir algunas preguntas, las podemos ir haciendo en la medida que vaya transcurriendo el programa. Yo creo que vamos a tocar adicionalmente, si el espacio nos lo permite, otros temas más que tenemos ahí pendientes, pero son los tres temas fundamentales para tocar el día de hoy. Y si hay espacio, tocamos otros temas más que se los haré a conocer pues en el transcurso del programa. Bienvenido, doctor Luis Felipe, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Aristides, ¿cómo te va? Pues primeramente... Muy bien, gracias. Hombre, pues, un placer agradecido. tenerlo acá. No te Está preocupes. toda la audiencia de Galaxia Estéreo, pues les recuerdo, doctor, que el programa, además de nosotros lo generamos por la plataforma esta de Zoom, pero por supuesto la mayor audiencia está por la emisora. Sí, señor. Entonces lo está escuchando muchísima gente de la región, no solamente de Mompós, sino ya de toda la parte del Magdalena y gran parte de los municipios de la isla de Mompós. Entonces, doctor, sí, cuéntenos un poquito cómo va esa gestión de la Agencia Nacional de Tierra en Mompós. Adelante. No, doctor, primeramente, pues agradecido por la invitación. Y bueno, nosotros acá, como representante de la Agencia Nacional de Tierra, pues, primero que todo, la alcaldía distrital hizo un convenio con la agencia. Habilitaron un espacio. Estamos ubicados ahí en donde quedaba anteriormente la oficina de Servimompós. Ahora es la oficina del Audit, que es la oficina distrital de tierra, y tenemos un espacio de la Agencia Nacional de Tierras. Pues nosotros básicamente lo que hacemos con la Agencia Nacional de Tierra es titularle o formalizarle la propiedad a esos campesinos que no tienen o que tienen solamente la posesión o ocupación del terreno. Entonces nosotros lo que hacemos es adjudicarle, le hacemos un acto administrativo de adjudicación, una resolución, y pues posteriormente ellos la inscriben en el registro de instrumentos públicos. Es como una escritura pública que los hace dueños del terreno que ellos están ocupando o tienen la posesión hace más de 15, 20 años. ¿Qué otra cosita le comento? Pues nosotros
eh, para hacer la adjudicación del terreno, pues solicitamos o primeramente hacemos una inscripción que se llama inscripción al FISO. Nosotros solicitamos lo que es la cédula de ciudadanía del solicitante. Si es casado la persona, pues un registro civil de matrimonio y posteriormente la cédula del cónyuge, un plano topográfico del terreno, un certificado de sana posesión. Si no tienen certificado de sana posesión, que lo expide la alcaldía municipal o lo expide el presidente de la Junta de Acción Comunal o una declaración juramentada. Si no tienen ese documento, pues nosotros les solicitamos un documento privado que de pronto en el momento que ellos compraron el terreno, usted sabe que anteriormente utilizaban es la carta-venta o una compraventa. Entonces, si tienen ese documento, pues lo anexan al listado y nosotros se lo recibimos. Posteriormente a eso, le hacemos una inscripción al sistema. Son básicamente como 60, 63 preguntas que le hacemos al solicitante para hacerle la inscripción. Son preguntas básicas, preguntas que más bien son personas que conocen el terreno. Entonces, posterior a eso, mandamos los documentos a la central que es en Bogotá, a la oficina central que es la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá. Ellos se encargan de verificar la información, los jurídicos se encargan pues de revisar la base de datos de las personas, que todo esté en regla. Posterior a eso, la agencia manda un equipo donde incluye un topógrafo. El topógrafo es la persona encargada de verificar la información y de que las coordenadas que ellos nos dan en el plano topográfico sea real. ¿Qué otra cosa le podré decir? Bueno, ya después que hagamos todo ese trámite, pues la agencia emana una resolución de adjudicación a la persona o al solicitante donde le adjudica el terreno y pues posterior a eso, él lo inscribe en instrumentos públicos. Y pues ya, así va, así, pues básicamente ahí por encimita es lo que hacemos nosotros en la oficina de la Agencia Nacional de Tierra. Y también otra cosa importante, las personas que tengan de pronto propiedad en el terreno, pero usted sabe que cuando uno revisa el certificado de libertad y tradición, aparece una anotación de falsa tradición. Entonces, nosotros hacemos la formalización del predio también. Le quitamos esa falsa tradición y ahí lo hacemos dueño o titular del predio. Dígame, doctor. Y una pregunta te quería hacer, Felipe, y para que nos orientes en este sentido. El municipio tiene las funciones y las facultades de hacer, digámoslo así, toda la parte instructiva, ¿cierto? Llenar la información y las resoluciones de adjudicación las da la Agencia Nacional de Tierra por ser la parte rural, porque el municipio creo que tiene las facultades para hacerlo en el sector urbano. Lo primero sí, sería el sector urbano. hacer esa diferencia que al municipio le compete en la parte urbana, que Bernardo ahora nos lo podría también explicar en el marco del tema del POT, y a la Agencia Nacional de Tierra le corresponde la parte rural. Pero, sí, señor, tiene toda la razón. Una pregunta, ¿qué cantidad de extensión de tierra que establece la ley para este tipo de adjudicaciones? Es importante que la comunidad esté conocedora de cuál es el rango de tierra que en condición de registro de posesión demostrada durante muchos años por una persona que carezca del título de propiedad pueda ser reconocida y otorgada por el Estado colombiano. ¿En qué cantidad de extensión de hectáreas, si eres tan amable? Profe, bueno, por el momento no hay ningún límite de extensión. Si la persona tiene, imagínense, una persona que tenga más de 50 años de posesión, ocupación del lote y tenga 40, 45 hectáreas, pues no, nosotros le hacemos el procedimiento, nosotros le hacemos la inscripción, mandamos los documentos a la agencia y ellos son los encargados de hacer la adjudicación. Pero hasta ahora
pero hasta el momento pues no hay ningún rango. Esto lo pregunto, Luis Felipe, porque en Mompox hay una consideración muy particular que es sobre el caso de los playones comunales. ¿Cierto? Los playones comunales pues fueron poco a poco dándose por muchas personas en pequeñas, medianas y grandes extensiones de tierra. Hoy es probable que hayan grandes extensiones de tierra, fincas bastante robustas en su extensión, que carezcan del título de propiedad y por lo tanto del instrumento público, el certificado de tradición y libertad. Entonces es bueno que la comunidad sepa que ese proceso el Estado colombiano estaría facultado para darlo y cuáles son las condiciones para ello. Yo creo que tú o Bernardo o las personas que conocen de este tema podrían informarle a la comunidad mompocina de toda esta serie de procedimientos en función de legalizar la propiedad existente en el municipio de Mompox, porque el problema que es, como usted bien lo decía al comienzo, mucha gente tiene su finca, digámoslo así, en esos términos, inclusive más de 50, 100 hectáreas de tierra o de pronto un poco más, que no tienen escritura y por no tener escritura, pues no pueden participar del círculo económico monetario del país, no pueden hipotecar, no pueden prestar en los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, esta medida a mí me parece muy acertada y valiosa para legalizar y formalizar la propiedad de la tierra en nuestro municipio. Profe, hay que tener claro una cosita. Usted hizo una observación bastante buena. Las personas que nos están escuchando, más que todos los campesinos, que son las personas que necesitan y que están pendientes del trámite, los playones no se adjudican, son inadjudicables. Eso absolutamente no se puede hacer. La agencia no adjudica eso, no adjudica los playones. Entonces hay que tener eso en cuenta. Para eso es importante el plano topográfico, porque ellos pues mandan unas coordenadas y allá pues en Bogotá ellos saben qué son playones y qué no son. Entonces es importante hacer la observación que los playones no se adjudican. Se hace un contrato de uso que hace la Agencia Nacional de Tierra a la persona, pero no se le adjudica, no se le da resolución de adjudicación por los playones, solamente un contrato de uso por 5 o 10 años. Correcto, Pipe. Eso era lo que yo quería que se pusiera en valor, ¿cierto? Porque ante el problema de la crisis ambiental del mundo, digámoslo así, ante la fragilidad de nuestro ecosistema del humedal, ¿cierto? No somos ajenos a que hay problemáticas alrededor de desecamiento de ciénegas, de taponamiento de caños, de una serie de dificultades que se presentan en los playones y el Estado tiene que meterle mano a esta realidad y regularizar la posesión y propiedad de la tierra con esa salvedad que tú acertadamente acabas de decir aquí. Los playones son inajenables, de sus propiedades del Estado, no son intervenibles y hacen parte del patrimonio ecológico y ambiental de la nación. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Yo quisiera anotar algo, por favor, Aristides. Bueno, habla Giovanni, sigue. Habla Giovanni Di Filippo. Yo quería preguntar, según esto, hay un inventario en el sentido de que el Estado sabe qué son playones y qué no son playones. A mí esa parte me parece que no estoy seguro de que exista. ¿Cómo se evaluó eso? ¿Cómo se determinó eso? Otra cosa es los predios que han sido denunciados por invasión de las zonas comunales, ¿en qué estado quedan? ¿Sí? O sea, que ya tienen demandas ante la entidad ambiental. Otra cosa es, según esto, no se adjudican los playones, pero se pueden alinderar. Entonces, eso yo no sé qué diferencia hay entre tener algo adjudicado, pero tener posesión y usufructuarlo
de forma individual, descartando la tradición de que eran zonas comunales. Esa es una parte también preocupante. Otra cosa es saber en el procedimiento que ustedes hacen, tienen en cuenta a los vecinos del predio que están tratando de adjudicar, porque muchas veces hay conflictos locales que un método de resolver la tenencia o los linderos es con la misma comunidad. Entonces no sé si eso lo tienen en cuenta. Muchas gracias. Giovanni, ¿cómo me le va? Primero, pues yo acá en la oficina, pues no manejo de pronto una base de datos de lo que son o no son los playones, pero sí tengo entendido que ellos tienen registros fotográficos, la agencia tiene registros fotográficos de hace más de 50, 60, 80 años, y pues ellos saben, pues, qué son qué son y no son los playones. Pues me imagino porque por los registros fotográficos, usted sabe que cuando sube el río, cuando baja, entonces ellos tienen su registro fotográfico de esa época y pues determinan qué son los playones, cuáles son los playones. Pues acá información en Monpós, pues no tenemos sobre eso. ¿Para qué le voy a decir que sí, si no? El Correcto. tema también de esas personas que ponen linderos en los playones, pues imagínense, eso es a nivel nacional, pero en ningún momento la Agencia Nacional de Tierra le adjudica eso. Eso le hacen contrato de uso por 10 años y pues si la persona quiere una prórroga, pues se le hace, pero adjudicárselo o darle una resolución de adjudicación, pues es imposible. Y pues en ese tema, pues nosotros nos apoyamos mucho en los inspectores de policía municipales, porque pues la agencia no va a mandar de Bogotá a alguna persona y va a colocarle límite, pues sí, o prohibirle a esas personas que, imagínense, eso es a nivel nacional, no hay. Entonces sí nos apoyamos con los inspectores de policía, con las alcaldías municipales. Luis, Sí, señor. Perdóname, tengo una pregunta que es como la suma entre lo que dijo Giovanni y el profesor Oscar. Existe el tema, pues, que los playones, pues, son, no se le puede dar más allá del arriendo, no hay el gobierno o el Estado no puede hacer una cesión de la propiedad o titularlo a nombre de una persona. Pero sí me inquieta por el tema de los playones, porque los playones hay zonas donde hay grandes extensiones. ¿Hay algún criterio que se sume al hecho de, primero, con qué criterio se le asigna el arriendo? Y segundo, el tamaño, porque como decía Giovanni, eventualmente lo que le sirve al uno puede perjudicar a muchas personas o a muchos interesados que estén, desemboquen en el playón que antes se consideraba comunal. ¿Hay alguna serie de criterios para los oyentes, para aclarar, porque de pronto algunos sienten lesionados sus intereses? Bueno, ese tema yo acá no lo manejo. Ese tema lo maneja directamente la agencia. Ya tocaría pasar la solicitud y ellos nos responderían, porque solamente nosotros acá en la oficina lo que hacemos es adjudicación y hacemos formalización de la propiedad. Pero nosotros acá el tema de el contrato de uso que se le da a los playones no lo realizamos. Entonces nos tocaría hacer la consulta a Bogotá. Yo la hago y con gusto pues yo les hago llegar la información, porque responderle a eso sería una falta de respeto mía. Entonces no me quedaría bien. Correcto, porque hay otro detalle, hay prioridad de hacer el contrato de tenencia del pedazo de playón con el que tiene tierra vecina. Los vecinos pueden ser varios, pero entonces hay prioridad con el que tiene tradición en la ocupación. Debe ser, no sé. Sí, ahí queda esa inquietud, Luis Felipe. Yo tengo otra. Yo creo que sí, señor. desde
¿no? Desde que yo estoy andando por la región, he observado de que muchos caños han cambiado su curso. ¿Por qué? Porque es una práctica usual, ya se volvió una práctica usual en toda la isla de Mompox, hacer los chorros hacia las ciénegas para abonarla. Entonces hay unos chorros que se crecieron, que se agrandaron de tal manera que desviaron los cursos de los caños. Ya no estaban como hace 30 años, 40 años, los caños cambiaron los cursos y unos chorros se volvieron prácticamente más grandes que el mismo caño. Yo creo que vale la pena, Luis Felipe, que estás al frente de esto. No sé qué posibilidad hay de solicitarle a la agencia como una revisión y con el IGAC. Me imagino que es el IGAC que le correspondería hacer esto, una revisión de linderos de eso, porque hay gente que la finca le cambió. Dicen que tienen un ejemplo, 100 hectáreas, pero pasó un chorro y se la partió, entonces le quedaron una parte de la tierra de un lado, otra parte de otro lado. Entonces el tipo sí tiene 100 hectáreas y se coge del lado que le quedó y le deja el otro pedazo al... un ejemplo, si la tierra tiene 100 hectáreas y el chorro me partió 20 o 10 hectáreas, me quedan 90 del lado más grande. Yo lo que hago es que si tengo escritura de 100 hectáreas, yo me cojo las 10 hectáreas acá y dejo las otras allá. Eso se presenta mucho, esa dinámica se presenta mucho ahí en la isla de Mompox. Y otra pregunta, ¿la jurisdicción de la Agencia Nacional es para, inclusive también para el lado del Magdalena o solamente en la isla de Mompox, Luis Felipe? Nosotros, bueno, como Agencia Nacional de Tierra, nosotros tenemos jurisdicción a nivel nacional. Si viene una persona ya de Boyacá, del Chocó, nosotros igualmente le reseccionamos los documentos y le hacemos la inscripción. Pero cada departamento tiene su zona. Por ejemplo, viene una persona del Magdalena y quiere hacer un convenio con la Agencia Nacional de Tierra, pues lo principal o la prioridad sería que hablara con la oficina que está en Santa Marta. Ahí hay una unidad, ahí hay un líder, una persona que gestiona esos convenios. Nosotros la tenemos en Montería, que es la sede principal de nosotros. Pero si viene una persona a hacer una adjudicación o a solicitar una adjudicación o formalización de la propiedad, igualmente nosotros la atendemos, porque esos documentos nosotros los mandamos para Bogotá. Y Bogotá, pues posterior a eso, lo manda dependiendo en qué departamento está. Si está en el Magdalena, pues lo manda a Santa Marta. Si está acá en Bolívar, pues lo manda a la unidad territorial que está en Montería. Pero igual nosotros atendemos solicitudes a nivel nacional. Entonces, cualquier persona que venga a hacer la inscripción o a que le prestemos una asesoría, igualmente tenemos que atenderlo. Perdóname, esto es muy importante para las personas con predios en el Horno, Magdalena, en todo el municipio de San Zenón, sobre todo, y municipio de San Sebastián. Conozco casos ahí, por ejemplo, en el Palomar, donde mucha gente tiene su pequeña propiedad, una hectárea, un lote que no tiene documentos. Entonces, esta es una oportunidad para que por lo menos inicien el trámite para la legalización del pedazo, que de paso en esta población, por ejemplo en el Horno y en el Palomar, eso les permitiría, me imagino, poder tomar el gas de servicio domiciliario que pasa por la puerta y la energía, que entiendo yo estas empresas solicitan legalidad en la documentación. Es una gran oportunidad para los amigos de esa zona. Gracias. Yo quiero... Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los trámites con la agencia son totalmente gratuitos. La agencia no cobra ni un peso a ninguna persona. Y igual forma, no se necesita de pronto un abogado que venga y le cobre por las asesorías o no. Aquí es totalmente gratuito. Si la persona
viene y se presenta como persona natural, lo atendemos y no le cobramos ni un peso. Es para que los campesinos que nos estén escuchando pues tengan en cuenta que acá en la agencia no se cobra nada, no se necesitan intermediarios ni abogados, nada, absolutamente nada. Ellos pueden acercarse y nosotros le prestamos la asesoría y pues le hacemos la inscripción y todo lo que necesite, pues nosotros estamos prestos para colaborarle. Y otra cosa, aquellas personas que tengan grandes extensiones de tierra, pues ahí se le hace un avalúo y pues dependiendo del salario mínimo del momento, pues se le hace la adjudicación gratuita o parcialmente onerosa. ¿Sí? Se les cobra un porcentaje o un dinero, pero cuando se le tenga, imagínense, más de 100, 200 hectáreas. Pero esas personas, esos campesinos que tengan un cuarterón, media hectárea, pues les sale totalmente gratuito. Yo quiero hacer una anotación más, que me parece supremamente importante este tema que Luis Felipe nos ha traído y que hoy la tertulia pone en valor. El problema de la tierra en Colombia históricamente ha sido causa de muchos conflictos. Pues, afortunadamente en nuestro municipio y en nuestra región de la depresión Momposina no hemos tenido sustancialmente conflictos alrededor del tema de la tierra, pero sí hay problemas. Quiero plantear lo siguiente. El concepto de frontera agrícola o frontera agropecuaria es muy importante definirlo porque hoy en día el mundo está proponiendo ya no ampliar más la frontera agropecuaria. El problema que se está presentando en la selva, con la Amazonía y con la Orinoquía, es un problema de ampliación de la frontera agropecuaria, inclusive complicado el tema con un cultivo como es el cultivo de coca y la actividad del narcotráfico. Pero allí hay una gran problemática en esas áreas, en esas áreas de selva. También hay otro problema complicado con el bosque tropical seco. Ese sí puede ser muy apuntado en el departamento del Magdalena, en donde la hacienda ganadera arrasa el bosque tropical seco porque lo convierte en explotación de pasturas. Y eso tiene también un análisis que hacer. Y en el caso nuestro de Mompox, en el humedal, Aristide lo dijo claramente, cómo se desecan ciénegas, se tapan caños, se acaba con la pesca, o sea, áreas de protección ambiental por su riqueza ecológica son vinculadas a la frontera agropecuaria, ya sea en nuestro caso para la ganadería, que es la actividad típica porque no hay agricultura ni hay otro tipo de explotación, y generan problemáticas a mi juicio muy complejas. De tal manera que así, a mí me parece que sí es importante la presencia del Estado. Y Giovanni hizo una pregunta, ¿cierto? ¿Qué tipo de clasificaciones tenemos del suelo en Colombia? ¿Cuáles son suelos explotables y en qué actividad son explotables y cuáles son suelos no explotables? Porque una de las realidades que tenemos en Colombia es que estamos explotando suelos que no deberían ser explotados. Ganadería en las vertientes de las montañas, como en muchas partes conocemos en los departamentos del interior del país, y ganaderías en humedales, ¿cierto? Y en ciénagas, con las dificultades que implica lo que Aristides Piñeres decía, taponamiento de caños, desecamiento de ciénagas, etcétera, crean problemas muy complejos que hoy el mundo, con el calentamiento global, nos está pasando la factura de cobro. De tal manera que yo registro con mucha complacencia la presencia de Luis Felipe Díaz aquí y que ojalá este espectro se amplíe en una conceptualización mayor para tener bien claro una política de tierra en nuestro país. No, profe, agradecido con ustedes primero que todo y pues las personas que necesiten de pronto alguna asesoría en algún municipio, unos campesinos, pues yo estoy presto para ir hasta allá, les hacemos la asesoría
revisamos los documentos que tenga y pues posterior a eso pues hacemos la inscripción. Entonces estamos ahí a la orden, Luis la Felipe, oficina, como siempre. quisiera sumar algo a lo que dijo el profesor. El Agustín Codazzi hace menos de 10 años desarrolló un estudio con el patrocinio de muchas compañías interesadas en el tema sobre el conflicto del uso de las tierras en Colombia. El conflicto no planteado desde el punto de vista de encuentros entre seres humanos, sino vocacional de la tierra, que va muy relacionado con lo que dijo el profesor y con lo que dijo Giovanni. Ese estudio lo tiene el Agustín Codazzi. Yo tuve la oportunidad de comprarlo en su momento porque estaba de venta al público en Bogotá y sugiero que lo tengan en cuenta, que lo tengamos en cuenta, porque ahí se habla claramente de todo eso que está mencionando, de todos esos aspectos y criterios, porque tal vez ese podría ser eventualmente uno de los criterios para hacer la asignación de tierras. No solamente hacer la asignación por la tradición de los 40 o 100 años que tenga, o 50 o 20 años que tenga la persona allá encerrado por alguna razón, y luego pide en estos momentos el usufructo, más no solo la tenencia o el arriendo, pero sí tener en cuenta la vocación de la tierra como tal. Y ese estudio ya fue realizado, está disponible en el Agustín Codazzi. Quería sumarle eso a lo que dijo el profesor y Giovanni. Okay. Hay otro detallito, perdóname, Aristides, Sí, quería preguntarle al amigo, ¿es potestativo de la Agencia Nacional de Tierra la prórroga del contrato de tenencia de playones? O sea, la agencia en cualquier momento puede decir o cesar el contrato o no prorrogarlo. Sí, claro. Sí, señor. Es potestativo de la Agencia Nacional de Tierra. Ese es un camino interesante porque podrá llegar en el futuro algún gobernante o algún pensador, sobre todo en un mundo que va en camino a la preservación del medio ambiente, de que se quieran restituir todas esas zonas a su estado original o por lo menos pensar en que ambientalmente sean más respetadas, que ese es el otro gran problema que significa esas adjudicaciones, ¿no? La poca posibilidad de que ambientalmente se recuperen, porque la vocación se está volviendo netamente ganadería. Que de paso, pues también vendría el otro problema de la ganadería bufalina, ¿no? El posible daño que haga eso al ecosistema. Eso quería anotar, gracias. Luis Felipe, una pregunta. Primero, ¿cuándo inició la oficina en Monpós? Y segundo, ¿qué tanta demanda ha habido por parte de la comunidad de la oficina? ¿Si llega la gente? ¿Qué tantas gestiones se han hecho? Si puedes darnos algún dato estadístico de cuántos predios han podido adjudicar. Eso es. Bueno, Aristide, nosotros abrimos la oficina el 6 de septiembre del 2021. El horario es el siguiente, de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Sí, hemos tenido bastante personal, bastantes personas que se nos acercan mensualmente, unas 50, 60 personas tenemos en la base de datos registradas mensualmente. Entonces sí, me gustaría que la gente, que los campesinos, que esas personas que tengan esa inquietud, se acerquen más a la oficina y nosotros estamos prestos para cualquier inquietud que ellos tengan. ¿Tienen algún correo, Felipe, para que nos los comparta, donde la gente también pueda hacer las inquietudes? Un correo de la Agencia Nacional ahí en Monpós. ¿Tienes algún correo? Sí, yo tengo un correo electrónico, pues luis.diazj@outlook.com. Pues a ese correo me pueden escribir, me pueden mandar solicitudes y pues ahí
estamos prestos para colaborarle y responderle. Pero lo mejor sería que se acercaran pues a la oficina y pues ya sería una asesoría personalizada. Igual hay líneas nacionales también de la Agencia Nacional de Tierra, que ahora mismo no tengo el número por acá, pero sí me gustaría que la gente se acercara, me preguntara, saliera de esas inquietudes. Y ya saben, no cobramos ni un peso y no se necesita intermediario para hacer la inscripción al FISO. ¿Ha llegado algunas solicitudes de Atillo de Loba, por lo menos, allá o no? Sí, tenemos unas solicitudes de Atillo, de San Martín, de Pinillo, de Río Chicagua, Río Grande, de varios municipios aledaños acá a la depresión Momposina. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo creo que Luis Felipe, muchas gracias. Vamos a darle paso al doctor Bernardo Ramírez del Valle, que ya llegó, para que nos tengamos un conversatorio sobre cómo va todo lo del PBOT que inició el año pasado, y que está pues a puertas de ser aprobado. Gracias, Luis Felipe, y seguimos con el doctor No, Bernardo. gracias a ustedes por la invitación. Y pues ya Correcto. saben, ahí la oficina está. No te vayas a salir, si puedes acompañarnos hasta el final. Ok, listo, sí, señor, no se preocupe. Estamos para eso. Algunas preguntas, entonces, para que sigamos en el diálogo. Gracias, Luis Felipe. Y adelante, el doctor Bernardo Ramírez del Valle. Bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente al programa Tertulias por Monpós. Adelante, doctor Bernardo. Buenos días, Aristides, a todos los compañeros, a Mil, a Julia, a Giovanni, a todos los compañeros que hacen parte de este novedoso e importantísimo medio de comunicación virtual que no solamente sirve a Monpós, sino a toda la región momposina y más, al sur Caribe colombiano también. Bueno, Bernardo, lo que estamos el día de hoy, vamos a tocar, o ya empezamos a tocar el tema de la Agencia Nacional de Tierra, la oficina de Monpós. Nos acompañó el doctor Luis Felipe Díaz. También tenemos de invitado al doctor García Cohen, de la oficina del catastro de Monpós, el que está organizando pues todo este estudio del catastro. Pero el doctor García Cohen parece que tiene un impasse, está por la zona rural y ahí está, me escribió que no tiene buena señal. Entonces, la idea, pues, doctor Bernardo, es de que nos comente, pues, cómo va todo ese trámite del PBOT, si ha surgido algunos impases, en qué etapa va y como para cuándo ya quedaría en firme. Adelante. Bueno, gracias, Aristides. Algo primero decir que desde el año 2020 he venido colaborando como momposino que soy a la administración del doctor Guillermo Santos Anaya en temas que tienen que ver con el desarrollo, por supuesto, de Monpós y de la región como experto cooperante, porque no tengo ningún tipo de vínculo ni legal ni contractual con el distrito, sino como experto cooperante de algunas organizaciones sin ánimo de lucro a la cual pertenezco, con la cual el Centro de Estudio, el Centro de Pensamiento Regional del Caribe Colombiano, CEPENSAR Caribe, del cual soy su director, tiene lazos de cooperación. Entonces, antes de entrar al tema del PBOT, que es un tema que le he venido haciendo acompañamiento, quiero comentarles que todo este tema de la titulación de tierras, tanto urbanas como rurales, se inscribe dentro de un programa del gobierno nacional que reedita a otros que venían de administraciones anteriores
que tiene que ver, en el caso específico del actual gobierno, con el ordenamiento social de la propiedad rural y urbana. Y en el caso del ordenamiento de la propiedad rural, pues en ese marco se creó la Agencia Nacional de Tierras en el año 2018, 2017, precisamente con el propósito y en cumplimiento incluso del acuerdo de paz que se firmó en el gobierno del presidente Santos, con el fin de clarificar y también de establecer mecanismos de administración y mejor uso de la tierra en Colombia. Digamos que en el caso nuestro, Monpós, casi que el 80% del territorio es baldío por quedar en zonas de lagunas, de ciénagas, zonas cenagosas, de áreas que están ocupadas por sistemas lénticos y también lóticos, digamos, de la depresión momposina. Y entonces, como bien lo señalaban ustedes, hay todo un tema allí que organizar, y que en este gobierno el alcalde Guillermo Santos Anaya, por primera vez en el distrito, se asume como un reto, como una meta del plan de desarrollo distrital. Entonces, se trata de eso, y en desarrollo de ese propósito, el alcalde ha firmado convenios en lo que tiene que ver con el ordenamiento social de la propiedad rural con la Agencia Nacional de Tierra. Bien lo señalaba el doctor Luis Felipe, en septiembre o en julio, por allá, se firmó un convenio con esa agencia y el distrito, y en cumplimiento de ese convenio, en septiembre del año pasado se inauguró un puesto de información, o sea, se inauguró una oficina, digamos, en la sede de la Oficina Distrital de Tierra de OVIC. Se le dio un espacio a la Agencia Nacional de Tierra, de donde ha venido, digamos, atendiendo toda una serie de demandas que tienen que ver con la clarificación de la propiedad, pero también con la administración de la misma en sectores rurales. Es un paso bien importante que no solamente beneficia a Monpós, sino también a toda la región, y que además de eso beneficia directamente a Monpós, lo regional, porque hay un desplazamiento permanente de personas de Manayé, de toda la isla, de los municipios de la isla de Monpós, de los municipios del departamento de Magdalena hacia Monpós, que le mueve la economía a Monpós. Y en el caso de la propiedad urbana, ¿verdad?, donde el Estado tiene predios baldíos y también predios fiscales, los baldíos de la nación, fiscales del distrito, se firmó un convenio, el alcalde firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y con la Superintendencia de Notariado y Registro, que obligatoriamente son entidades que intervienen dentro de los procesos, por ley, pues, dentro de los procesos de titulación de bienes fiscales a familias que tengan sobre esos bienes fiscales o bienes baldíos que luego hay que transformar en fiscales, mejoras, digamos, que utilizan, que tengan como uso vivienda de interés social, y que, de acuerdo con la ley, sean beneficiarias del subsidio de titulación de vivienda de interés social urbano. Entonces, esa es toda una política que empezó a desarrollarse el año pasado. Por supuesto, los resultados van a verse en el tiempo. En el caso de la titulación de predios urbanos, inicialmente el alcalde, en el plan de desarrollo, en los 4 años, se tiene como meta titular 1000 predios urbanos, 1000 predios en la cabecera, 1000 predios de los 3000 aproximadamente que hay de predios fiscales y que están ocupados en los llamados barrios de invasión, pero que son predios, unos en su mayor parte predios baldíos y en otra parte predios fiscales, pero los baldíos hay que transformarlos en fiscales, porque igual los baldíos por ley 388 del 97 son de propiedad del distrito, y que a la fecha van alrededor de unos 500 predios ya con expediente listo para titulación. Entonces,
digamos que a 2 años el gobierno, el alcalde Guillermo Santos, ya el 50% de la meta se ha cumplido o se está cumpliendo. Eso es un trámite muy complejo, donde intervienen varias entidades, en donde no se puede el distrito adjudicar, no puede el distrito ni ningún municipio del país adjudicar un bien fiscal sin que previamente pase por filtros como el de la Superintendencia de Notaría y Registro, que son la entidad que pide las carencias registrales para mirar si esos predios realmente son baldíos o fiscales y en caso de ser fiscales, si cuentan con folios de matrículas inmobiliarias a nombre de la entidad respectiva, que en este caso es el distrito. Y también con entidades adscritas al Ministerio de Vivienda que certifican si realmente esos beneficiarios, ¿verdad?, que se identifican y que se les hacen estudios a nivel local de caracterización social de esos bienes, clasifican dentro de lo que la ley establece como subsidio de vivienda de interés social. O sea que algunos que piensan que se están adjudicando predios fiscales, o sea, predios del distrito que están actualmente ocupados por vivienda de interés social desde hace más de 10 años, porque la ley exige que por lo menos la ocupación sea de 10 años mínimo, condición que certifican las juntas de acciones comunales. El ministerio tiene una base de datos, igualmente la superintendencia con vivienda, que identifica si ese predio es, en primer lugar, si ese predio clasifica como un bien o un predio, o como una vivienda, digamos, una solución habitacional de interés social, o sea, que beneficia a gente realmente pobre. Bueno, ese es digamos, lo que quería un poco introducir al tema, porque realmente esto también tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Los planes de ordenamiento territorial en Colombia, cuyo antecedente más remoto es la Ley Novena del 89, que fue la primera reforma urbana que hubo en Colombia, son instrumentos, son herramientas, son planes, son herramientas de planificación del suelo, ¿verdad? Básicamente. Y luego, pues, ya todos sabemos que estos planes ya cuentan con una legislación propia, la planificación del ordenamiento del suelo, del territorio, cuenta con una legislación propia que está contenida en la Ley 388 del 97 y que a su vez está incorporada al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio que se ha venido expidiendo estos decretos en el país. Entonces, los planes de ordenamiento territorial son de 3 clases, como todos sabemos, depende del tamaño del municipio. Cuando un municipio tiene una población mayor de 100.000 habitantes, o un distrito tiene una población mayor de 100.000 habitantes, se denomina POT, POP. Cuando la población es entre 50 y 100.000 habitantes, es PBOP, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es en el caso que corresponde a MONPOS, y cuando son menores de 50.000 habitantes, perdón, cuando son mayores entre 30.000 y 100.000 habitantes son POT y menores de 30.000 habitantes son EOT, que son esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, en el caso de MONPOS es un PBOT que se expidió, el primero de ellos en el año 2001 y fue adoptado por acuerdo municipal, y desde entonces, digamos, fue un plan que tuvo una vigencia de 9 años, porque en ese entonces los 3 periodos de gobierno eran de 3 años apenas, el periodo de gobierno eran de 3 años, y que se amplió hacia el año 2012, pero que está completamente desactualizado. Ese es el POC que rige, o el POC que rige actualmente. Hubo intentos de actualizarlo en administraciones anteriores que no dieron sus frutos, y en esta ocasión, pues, en el actual gobierno del alcalde Guillermo Santos, la actualización del PO es una de las principales apuestas que tiene la alcaldía distrital para cada vez
digamos, cumplir los requisitos, no los requisitos, porque ya Mompox está creado como distrito. Es un error decir que todavía faltan requisitos para que Mompox sea un distrito. No, cuando la ley creó a Mompox porque cumplía los requisitos de ley. Lo único es que desde la expedición de la 18, de la ley, pues, que creó a Mompox como distrito en el año 2017, 1875, pues se ha venido adecuando la estructura y el funcionamiento de nuestra entidad territorial a la nueva categoría de distrito, en cumplimiento de un estatuto especial para los distritos, que es la ley 6, que es la ley 1623 del año 2013, ¿verdad? 1617, la ley 1617 del 2013. Entonces, ya es poco lo que le falta a Mompox para quedar, digamos, organizada y reglamentada como distrito. Y es justamente en este gobierno, en este cuatrienio que apenas lleva el 50% del alcalde Guillermo Santos, donde se han logrado un 90% cumplir con esos requisitos. Ya Mompox cuenta con un plan de desarrollo distrital y con todos los planes sectoriales distritales, presupuesto distrital, en fin, tiene el COMPES, en fin, solamente falta quizás el último requisito, o no requisito, el último procedimiento o la última acción para que quede completamente habilitada en sus funciones como distrito, que es la certificación en educación. Certificación esta que se solicitó desde el año 2020 a la gobernación de Bolívar, la negó, y en el año 2021 el alcalde, a través de la Secretaría de Educación Distrital, solicitó, como lo establece la ley 715 del 2001, solicitó al Ministerio de Educación dicha, digamos, certificación. En este momento ya se tiene el estudio, uno de los estudios que se exigen, y se espera que en lo que resta del año 2022 se pueda obtener esa certificación en educación. En el caso del PBOT, este plan fue, digamos, contratado. Es un plan, por lo tanto, el contrato es de consultoría con la Asociación de Municipios del Canal del Dique, ASODIQUE. Es una asociación que ha hecho unos 18 planes de ordenamiento territorial a lo largo de sus 30 años de existencia. Está haciendo actualmente, por ejemplo, el plan de ordenamiento, el POC, de ordenamiento territorial de Ocaña, pero también en La Guajira está haciendo 2, ha hecho en Bolívar como 5, en el Magdalena y en el Atlántico otros tantos, y que tiene una larga experiencia en eso con un equipo que ustedes ya pudieron, digamos, en este programa, los que seguimos este programa de las tertulias momposinas, pudieron calibrar, que son personas muy versadas, muy serias, muy competentes. En este momento el PBOT se encuentra formulado, ¿verdad? Se encuentra formulado. Eso se entregó, creo que en el mes de noviembre, lo entregó a SODIQUE, a la administración, como ustedes también pudieron apreciarlo, y se hizo creo que 3 programas sobre los resultados del PBOT, y en este momento se está a la espera de que la CCB, la Corporación Regional Ambiental, la Corporación Ambiental Regional del Sur de Bolívar, la CCB, que es la autoridad ambiental que tiene competencia en toda esta zona, emita, ¿verdad? El concepto, un concepto favorable, o por lo menos para corregir lo que ellos consideren necesario corregir, con el fin de que se cumpla ese requisito, y una vez cumplido ese requisito se pueda seguir con el trámite de la aprobación del proyecto de acuerdo, por medio del cual se adopta eso. Entonces, en este momento la corporación realizó, en el mes de diciembre, realizó la audiencia una audiencia de trámite para verificar los requisitos
formales del plan y en esa audiencia se pidió a la entidad contratista, que es la ASOIQUE, que corrigiera unos planos que habían, digamos, que ellos detectaron unos errores en esos planos y eso se hizo, lo hizo la ASOIQUE y con base en eso se firmó un acta de conformidad de cumplimiento de requisitos formales. Hasta la fecha ya está vencido el término que por ley tiene la entidad, 45 días para emitir conceptos, pero ellos han tenido inconvenientes también con el tema del COVID, además de tener un escaso personal técnico para ello, el que tienen ha estado, varios funcionarios han estado aislados por COVID, en fin, y ya se anunció que la próxima semana la CCB va a entregar un primer informe respecto al área, respecto al estudio de gestión del riesgo, ¿verdad? Y puntualmente quieren que se complemente una información acerca del área de expansión urbana del nuevo Monpós, que como se llama en el nuevo plan de ordenamiento territorial, que corresponde a la carrera quinta hacia los Playones. Entonces, ya lo anunciaron, apenas llegue ese oficio, se envía, pues por supuesto, por parte de planeación distrital, debe ser enviado ese oficio a la empresa consultora, ASOIQUE, para que el grupo técnico de gestión del riesgo suministre esa información complementaria y podérsela enviar a la CSB. Igualmente, este plan de ordenamiento territorial tuvo el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Ministerio de Cultura, porque hay un componente del plan que está muy ligado al PEN, ¿no? al Plan Especial de Manejo Patrimonial, ¿verdad? De Monpós, que formuló en el año 2009 y adoptó por resolución del Ministerio de Vivienda. Ellos revisaron el POC y encontraron, hicieron unas 3 o 4, 6, creo que fueron 6 observaciones relacionadas con el PEN, y ya se enviaron esas observaciones al equipo, a la directora técnica del PEBO, que es la doctora Ailén Espinosa, para que los profesionales que tengan que ver con el área hagan las correcciones, digamos, las observaciones. Una de ellas es que se incluya en la matriz del plan de inversiones del PEBO la necesidad de que se actualice el PEN, entre otros aspectos. Entonces, ese es el estado del arte del trámite del PEN. Perdón, del PEBO. Del PEBO. No sé qué preguntas específicamente. Sí, Bernardo, Sí. con respecto al PEN, que tanto se ha hablado, eso le corresponde a Monpós hacer la solicitud al ministerio para que lo actualice, o es Monpós que lo tiene que actualizar. ¿Nos podías aclarar ese punto? Depende de quién ponga el billete. A veces la plata la aporta, como en el caso del PEN. El PEN fue elaborado por consultores contratados por el Ministerio de Cultura en ese entonces, en el año 2009, y el Ministerio de Cultura aportó los recursos. En esta ocasión habrá que definir cuál es la entidad que va a aportar esos recursos. En el COMPES creo que quedó incluido eso, pero de todas maneras creo que le corresponde al ministerio actualizarlo, y creo que esa es la intención en las reuniones que ellos han tenido con el equipo de planeación. Esa es la intención de que el PEN sea actualizado, y parece que hay, digamos, los recursos por parte del Ministerio de Cultura para hacerlo, y tal como sucedió
en la formulación inicial de ese plan, le va a contratarlo, debe contratarlo, actualización del propio ministerio. Ardo, Sí, señor. me parece que es una buena oportunidad para poner en valor esa relación entre el PEN y el PEBOT, y particularmente lo que tiene que ver con la injerencia de la cultura en la reglamentación de los bienes de valor patrimonial clasificados en categoría 1, 2 y 3 y la zona de influencia. Porque Aristide nos ponía ahorita una preocupación que le llega a la tertulia, y es que para el caso de los bienes que tienen que ser autorizados por el Ministerio de Cultura para sus intervenciones, estos procesos están demorando mucho tiempo. Y entonces pasan muchas cosas, o la gente se vuela la norma y lo hace sin la norma, o se ajusta a la norma y pierde mucho dinero. Por ejemplo, a mí me explicaron un caso particular de cómo subieron el hierro y todos los productos de 2 años para acá con licencias que se le solicitaron al ministerio en un determinado tiempo. Entonces, conociendo de tus buenos oficios, Bernardo, del conocimiento que tienes del tema, del manejo que tienes, a ver cómo es posible de implementar en Mompox el modelo de la Agencia Nacional de Tierra, así como la Agencia Nacional de Tierra tiene un funcionario aquí que recibe las solicitudes, que orienta a los campesinos con todo esto que acertadamente nos comentó Luis Felipe. Ojalá el Ministerio de Cultura también firmara un convenio interadministrativo con el distrito para manejar este tema de la aplicación del PEN en el distrito de Mompox. Ahí te dejo esa inquietud, Bernardo, y a ver qué apreciación tienes tú al respecto. Bueno, por ley, la Ley General de Cultura, le corresponde el manejo de los bienes patrimoniales con valor histórico, arquitectónico, histórico, es al Ministerio de Cultura. No obstante, la misma ley establece que la administración, ¿verdad?, de esos bienes que son de la nación, muchos de ellos, en el caso de Mompox, la mayor parte no son de la nación, pero digamos, muchos de esos bienes son administrados por las entidades territoriales correspondientes. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, por supuesto, el Instituto de Turismo y Cultura de Cartagena es el que administra esos bienes. Algunos no los administra sino la nación, como las murallas, por ejemplo, que la nación se reservó el derecho de administrar ese gran patrimonio Cartagena. No solamente lo administra y lo explota económicamente la nación, sino que también le hace con esos mismos recursos el mantenimiento, y eso se hace a través de la Escuela Taller Cartagena de India. Hay en la Escuela Taller todo un equipo que es monitoreado permanentemente por el ministerio en línea, todo el uso de los recursos, en fin, que administra, que tiene que ver con esos bienes patrimoniales. Pero digamos que en el caso de Mompox, la administración de los bienes del patrimonio arquitectónico de Mompox estaba en manos del distrito y lo venía haciendo planeación distrital. Sin embargo, antes de la posesión del alcalde, incluso creo que en esos días, los primeros días de la posesión, el ministerio tomó la decisión el ministerio tomó la decisión de quitarle la competencia al distrito y asumirla ante irregularidades que se venían cometiendo en el manejo de los permisos, de las licencias que se otorgaban para la modificación, para
la intervención de los bienes de interés cultural que hay en Monpós, inclusive los privados. Entonces, hubo muchas denuncias, bueno, todos sabemos que prácticamente muchas bienes del centro histórico, muchos edificios, muchas casas, muchas viviendas fueron modificadas, no solamente en la parte interna, sino también externa, y desconociendo la legislación e incluso el PEN que se había definido. Por eso el ministerio reasumió la competencia, pero como toda administración centralizada y en Bogotá, imagínense, es lerda, es muy ineficiente, y en este momento, digamos, no se ha podido recuperar esa competencia. Por supuesto, el distrito tiene que demostrarle al ministerio que está en condiciones de nuevamente recibir el manejo, de ese manejo patrimonial, la custodia, el cuidado, el cumplimiento de la normatividad y sobre todo del plan de manejo especial de manejo patrimonial, y tiene que demostrarle a través de una serie de hechos que tienen que ver con el fortalecimiento de la oficina de planeación distrital. Ahí debe haber una dependencia exclusiva, incluso está recomendada en el propio PEN, y tiene que ver con, digamos, la adopción de normas técnicas avaladas por el ministerio. Eso es un trabajo que yo pienso que se debe adelantar, y me imagino, porque escuché en la audiencia de rendición de cuentas del alcalde que este año se iba a gestionar la rehabilitación de la competencia, digamos, la recertificación del distrito como entidad habilitada para el manejo de esos bienes patrimoniales. Perdón, una cosita, ¿puedo intervenir? Claro que sí. Mira, primero que todo yo diría respecto a quién podría tener la competencia, pues eso no importa mucho, si es el distrito o es el ministerio. Yo le entendí a Oscar y creo que es acertada la solución que se puede plantear en este caso, y es que puede seguir siendo el ministerio, pero con un delegado en Monpós, porque de paso la administración distrital no tiene cómo fortalecer esa oficina de planeación que, como dijo Oscar al principio de este programa, tiene una cantidad de cosas represadas en este momento, y fuera de eso el conocimiento técnico que es muy especializado en la medida en que se están tratando con bienes del patrimonio mundial y patrimonio nacional y distrital. Entonces, lo ideal sería exigirle al ministerio o pedirle de buena forma que mande un delegado tal como la Agencia Nacional de Tierra lo tiene en Monpós. Eso por un lado. Segundo, me llama la atención de lo que dice Bernardo respecto a la labor que debe cumplir el Consejo Distrital respecto al POT, al PBOT, perdón. Dice que las cosas están retrasadas porque a mucha gente le ha dado COVID. Y segundo, porque tienen poco personal. Entonces yo en ese sentido me atrevo a decir, según he leído, el COVID no se sabe cuándo va a terminar. Y que hayan más funcionarios, no creo que en corto tiempo lo vaya a haber. Luego eso estaría empantanado, Bernardo. Eso ahí es que más bien exigirles seriedad, cumplimiento en los tiempos y corregir lo que haya que corregir, pero esas cosas no pueden, a mi parecer, tener excusas de ese calibre. Yo creo que más bien es decisión como personal de todos los consejeros o los concejales distritales y sacar eso adelante. De resto, eso será eterno allí. Muchas gracias. Sí, no, estamos de acuerdo. Yo pienso que
bueno, lo del manejo, la recuperación, digamos, de las competencias, la rehabilitación de Monpós, la recertificación de Monpós tiene que ser a través de un convenio que se firme con el ministerio, en donde el ministerio también de alguna manera se comprometa a fortalecer, a acompañar al distrito en un proceso de fortalecimiento para un adecuado manejo de las intervenciones que se hagan en el patrimonio. Y más hoy que nunca, porque a raíz de la apertura de los puentes y de la, digamos, de el crecimiento exponencial de la importancia de Monpós para el turismo nacional, hay muchos inversionistas que quieren llegar a Monpós, gente que está comprando desde hace rato, pero hoy más que nunca comprando viviendas coloniales, y gente que creen que pueden venir y construirle 3 pisos más de altura a una calle, a una casa de la calle en medio. A lo mejor ellos creen que eso se va a poder. En Cartagena lo hubo y por eso están los edificios Ganen y un poco de construcciones modernas que hay en el centro de Cartagena y que quedaron allí. Y eso hay que tenerlo, hay que cuidarlo, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, y yo pienso que debe ser un manejo muy técnico, que el ministerio envíe personal y capacite a personal y que haya un convenio entre el ministerio y el distrito. Yo me imagino que ese es el proceso, porque de igual manera cuando un municipio certificado en salud o descentralizado en salud, o un municipio certificado en educación hace un mal manejo de esas competencias, lo intervienen los respectivos ministerios y les quitan las competencias. En agua potable, por ejemplo, también sucede lo mismo. Cuando hay un mal manejo de los recursos de agua potable, el ministerio le quita la competencia y lo que hay es un proceso de reasignación de esa competencia a los departamentos. Eso ha sucedido con muchos municipios en agua potable, en educación, en salud. Y en el caso patrimonial, eso también ha sucedido con el distrito de Cartagena. Cartagena le han quitado en varias ocasiones el manejo del patrimonio arquitectónico, de los bienes de interés cultural, que son por definición de la nación, pero que las entidades territoriales les corresponde administrar. Entonces, cuando no hay una buena administración, interviene la nación, pero eso debe ser una medida transitoria. Ya Monpós lleva prácticamente 2 años, 2 años lleva sin esa certificación, y eso también perjudica. No se trata sino que se le capacite, que se haga un esfuerzo para lograr fortalecer la planeación en ese aspecto. En eso el Ministerio de Cultura no ha hecho la gestión como debiera hacerse con el distrito, porque el distrito lo ha solicitado. No, entiendo que el señor alcalde a principios del año pasado, a raíz de que ya se había cumplido casi un año de la pérdida de la certificación en la administración de los bienes interculturales, hizo la solicitud, pero con todo el tema de pandemia me imagino que se ha demorado. Cuanto al PEVOC, pues las leyes, la ley contempla un procedimiento para la aprobación del PEVOC. Finalmente el PEVOC lo aprueba el Consejo Distrital, y si no lo aprueba el Consejo Distrital dentro del término que por ley le corresponde, lo puede adoptar por decreto del alcalde. Pero no se puede presentar al honorable Consejo Distrital el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el POP, porque aún la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar aún no ha dado el concepto favorable en cuanto a la revisión de los aspectos ambientales que le corresponden. Como dije, apenas la otra semana va a salir una solicitud para que se corrijan unos 2 aspectos ahí, un tema de gestión del riesgo en lo que tiene que ver con la zona de expansión urbana de la Nueva Monpós, que es la de la carrera Quinta hacia allá, y quizás
15 días después o una semana después, habrán otras observaciones. De todas maneras, eso hay que cumplirlo. Y una vez se cumplan y se firme el acta de cumplimiento, eso entonces es cuando se presenta al Consejo, y el Consejo Distrital, por ley, también tiene la obligación de convocar un cabildo abierto, para que el POT sea sometido a consideración. Bueno, antes de eso hay que enviarlo antes del Consejo hay que enviarlo al Consejo Distrital de Planeación, ¿cómo es? El Consejo Distrital de Planeación, que es digamos, la entidad comunitaria, digamos, representativa de las comunidades, y tiene 30 días para revisarlo. Ya ellos han venido revisando, el Consejo de Planeación Distrital ha venido revisando el PBO, y yo pienso que ya tienen claro, digamos, ese estudio, y seguramente no van a necesitar los 30 días para que puedan dar el concepto acerca del PBO, que no es vinculante, digamos, no es obligatorio, pero es obligatorio, pero no es vinculante en el sentido de que si es negativo el concepto no se puede seguir el trámite del PBO. Y por lo que he conversado con algunos miembros y el señor presidente del Consejo Distrital de Planeación, ellos ya lo han leído y lo han estudiado y tienen unas 2 o 3 observaciones, entiendo que en su momento las presentarán. Y luego será la audiencia, el cabildo abierto que convoque el Consejo Distrital, y el estudio del Consejo Distrital, y el Consejo Distrital se tomará su tiempo reglamentario para eso. Y de hecho hay que reconocer que el Consejo Distrital, más allá de las diferencias que puedan haber en su interior de carácter político, que es apenas natural, y de los esquemas de gobierno-oposición que por ley corresponde a las corporaciones públicas, ha adoptado una actitud muy proactiva en beneficio de Monpós en el trámite de las iniciativas que ha presentado la administración distrital. Casi siempre los consejos distritales del país viven opacados, se les invisibiliza, y la mayor parte de las palmas, de las felicitaciones se las llevan los alcaldes, pero hay que reconocer que estas entidades son organismos coadministradores, y que en el caso de Monpós, en este periodo, ha habido una actitud muy proactiva, una actitud muy, digamos, colaborativa del Consejo Distrital, lo cual no quiere decir que todo lo que se le presente a un Consejo Territorial como el de Monpós tenga que ser aprobado, pero sí ha habido una gran labor del Consejo de sacar adelante muchas iniciativas en estos 2 años de gobierno del alcalde Guillermo Santos. Yo pienso que ellos estarán esperando con mucha expectativa que se les presente el PBO. Aristides tiene la mano levantada, doctor Sí, Serrano. ya, vamos a darle una pregunta para concluir, Bernardo. O sea que en ese orden de idea, este plan debe estar aprobado en el mes de junio, por allá, o después. Bueno, la Secretaría de Planeación, el doctor Enrique Balestral, la doctora Adriana Vilaró, han estado de manera permanente comunicándose con la CSB, que es donde generalmente se observa un poco la demora de estos planes. Por decirles algo, el de Magangué, 4 años después, no por culpa de la CSB, sino por la propia administración, la CSB formuló a través de un acta las observaciones y nunca se corrigieron. Entonces, no es el caso de Monpós, en donde Planeación Distrital ha estado muy encima y muy pendiente a los requerimientos de la CSB, y yo pienso que en unos 20 días la CSB debe estarse pronunciando. Eso hay que corregir lo que haya que corregir, volverlo a presentar
a la CCB las correcciones, que eso es muy rápido, y porque hoy todo es por medio magnético y ellos deben estar pronunciándose no más de un mes, ¿verdad? Y luego pasará eso al Consejo Territorial de Planeación, en este caso distrital, que tiene un mes, pero que por el conocimiento que ya ellos tienen, porque Planeación desde el año pasado les pasó toda la documentación. Además, toda la documentación del PEGO está en la página web de la alcaldía a disposición de la ciudadanía en general. Entonces, yo pienso que sí, antes de junio, yo pienso que antes de junio debe estar ya definida la aprobación del POC, bien sea por parte del Consejo, que sería lo ideal, el POC se pida por un acuerdo municipal, o bien por decreto extraordinario de facultades legales que tiene el alcalde para adoptarlo por decreto. Mira, una pregunta puntual ya para finalizar, puntual. Asodique tiene vigencia el contrato hasta que se apruebe el PBOT, o ellos en el camino pueden salir de esa situación, de las obligaciones contractuales. Ya el contrato con Asodique se venció y se liquidó y se pagó. No. O sea que Asodique no tiene, no presta ninguna ayuda para tratar de que las cosas se hagan con celeridad. Sí. Doctor Giovanni, usted sabe que usted como ingeniero, cuando contrata la pavimentación de una calle, usted pavimenta la calle y entrega la obra. Y hay cortes de cinta y champaña y felicitaciones y tal. Y usted hizo la calle. Se la reciben, la liquidan y le pagan a usted el contrato. Pero usted... Correcto, pero la pregunta... No. Sí, perdóname, pero me preocupa lo siguiente, como en el caso de Magangué, de que la entidad ambiental tenga unas dudas, ¿quién las responde por el contrato? ¿Le corresponde al distrito o le corresponde a Asodique, que ya tiene el contrato vencido y liquidado? La CCB le dice a la entidad territorial respectiva: señores, usted me envió este plan legalmente para que lo revisara en la parte ambiental, y yo he encontrado, señor alcalde, que tiene esta falencia. ¿Qué hace el señor alcalde? Se dirige a la firma que hizo el plan, ¿verdad? Y le dice: señores, como ustedes fueron los que hicieron el plan y hay unas pólizas, ¿verdad? Hay unas pólizas de cumplimiento y de garantía de 2 años o de 1 año, creo que es en este caso 1 o 2 años. Ustedes tienen que hacer las correcciones y la firma está en la obligación de hacerlo. ¿Ya? La CSB dijo que había que corregir este plano, este mapa, o había que corregir estas coordenadas que no son así, en fin, la parte ambiental en este caso, o cualquier otra observación que otra autoridad haya formulado, y la firma está obligada, independientemente de que sea una firma privada, más esta que es pública, como Asodique, de hacerlo. Y de hecho lo ha hecho. Por eso, pero mira, Bernardo, o sea, si hay un tiempo para las pólizas, para el vencimiento de las pólizas, significa que el distrito, el consejo distrital y la autoridad ambiental tienen que ponerse las pilas, porque ya ha corrido un tiempo y tú no fuiste preciso si 1 o 2 años. No sé, no recuerdo si la... Correcto, pero por eso, si es 1 año o 2 años, miércoles, como van las cosas, eso pasa rapidísimo, ¿no? Entonces ahí se podría presentar. Ahí, pues, lo que quiero con esta duda es prever posibles dificultades que pueden aparecer por tiempo, ¿no? Entonces eso era todo. No, en el caso, yo creo que en el caso de las pólizas de garantía, en las garantías, digamos, se contempla, creo que 2 años en estos casos de consultoría, Iván. Entonces,
Eso se vencería por allá en el 2023. Y de hecho, pues, la idea de la administración distrital que ha manifestado el alcalde en la audiencia de rendición de cuentas recientemente es que haya poco este año y que sea aproximadamente a mediados de año. Porque es fundamental que ese POC se expida, porque ya hay entidades nacionales en cumplimiento de las inversiones que se incluyeron en el COMPES, que están exigiendo que esas inversiones aparezcan en el PBOC, ¿verdad? Entonces, cada vez, por ejemplo, cada vez que el alcalde lleva un proyecto nuevo a buscar recursos de financiación, lo primero que le dicen, eso está en el POC. Si no está en el POC, tiene que modificar el POC. Y no se justifica modificar el POC desde 2001, que es el actualmente vigente, porque en el 2001 no se contemplaron esas obras. Y las dos veces que se ha modificado el POC 2001, en el POS, fueron para incluir, por ejemplo, ampliar la zona, el perímetro urbano de Monpós para poder incluir la urbanización Villa de Monpós y para poder, entiendo que también el tema del hospital, ¿verdad? De cambiar el uso del suelo. Entonces, eso es necesario, no se justifica modificar el POC actual vigente, cuyo trámite es igual al de si se hiciera un nuevo POC cuando ya hay un nuevo POC. ¿Ya? Entonces, por supuesto, hay una presión también externa y un interés de que porque todas esas obras que quedaron en el COMPE y las otras obras que están en el plan de desarrollo, en fin, están ya incluidas en el plan de inversiones del POC que está siendo revisado por la CCB. Por lo tanto, hay una presión también de conveniencia, no solamente del alcalde, también de los organismos del nivel nacional que están exigiendo de que para la fecha en que se vaya a contratar esas obras, debe estar incluidas por ejemplo, todas estas obras que en el caso del distrito el distrito financiarlas, tienen que estar necesariamente incluidas en el POC de Monpós. Listo, Bernardo. Bueno, ahí estamos pendientes y la idea es que todo salga lo mejor posible y que exista ese PBOT, porque sin eso realmente no hay una orientación para el distrito. Muchas gracias, Bernardo, por la respuesta ahí, por lo menos en mi caso. Siempre a la orden, siempre a la orden. Gracias. El doctor Serrano tiene levantada la mano. Doctor Serrano, adelante, bienvenido. Muchas gracias, me complace mucho saludarlos. Yo llegué un poco tarde y me pareció que estaban hablando con relación a la situación de las tierras rurales. ¿Estoy mal orientado o estoy bien orientado? Sí, así es. El comienzo del programa hayamos anunciado pues los 3 temas que se iban a tocar el día de hoy. Uno era el de la Agencia Nacional de Tierras, que abrió una oficina en Monpós para ir organizando todo esto, pues están adjudicando los predios rurales. Entonces ahí habló el doctor Luis Felipe Díaz, que es el encargado, y dio la explicación de las competencias que tiene esa oficina de Monpós. Él hace algunos trámites, pero los trámites más, por decir, más complejos, los hacen directamente desde Bogotá. Él recepciona la información, brinda asesoría y ya desde el mes de septiembre abrieron la oficina y ha tenido como buena aceptación por parte de la comunidad. Eso es un tema que se tocó y luego ya el doctor Bernardo habló del PBOT y de la parte esa también de la parte urbana, lo que están organizando la legalización de predios, que han legalizado aproximadamente unos 600 predios, de 500 a 600 predios, y que la meta es legalizar
en la administración actual unos 1000 predios, o sea que llevan por la mitad del ejercicio. Así en síntesis, pues, es lo que hemos hablado, doctor Serrano. Adelante. ¿Cómo es que se llama la oficina que está allí en Monpós, la nueva? Esa de Plan. Agencia Nacional de Tierra. Agencia Nacional de Tierra. Oiga, es que yo voy a tratar un punto que es histórico y que es Agencia Nacional de Tierras y que es llamativo. ¿Por qué? En 1968, el municipio de Monpós adjudicó al INCORA todas las tierras que mediante una cédula real le había asignado la colonia española en lo que hoy es la depresión, no, yo no le digo depresión, eso es horrible, la región momposina, se la adjudicó el INCORA. Yo tuve en alguna ocasión, no se oye. Se oye que perfecto, perfecto. Perfecto. No, es que creí que se fue la imagen allí, entonces. Sí, así. En esa, bueno, desafortunadamente todos los compañeros con quien hicimos esa labor ya murieron. El único que queda viva es mi persona, ojalá hasta unos cuantos años más. Yo estuve tratando, cuando fui representante del tema, con el INCORA. El INCORA fue renuente a tratar de cumplir con las exigencias que le exigía el municipio de Monpós. Arreglo de dragado de caños, puentes, electrificación y fundamentalmente la adjudicación de los terrenos a quienes iban a demostrar que tenían la posesión de esos territorios por muchos años anteriores y que eran de desempeño completamente rural. Hay un amigo, hay una persona que tiene una reciente información del INCORA donde dice que no hay constancia de que el municipio le haya cedido esos miles de hectáreas al INCORA. Yo creo, sugiero, supongo, y si digo una palabra indebida le ruego a algún amigo que me la corrija, que entre el distrito y la nación se debe aclarar suficientemente cuál es esa situación, porque no hay razones para que una entrega de contenido histórico y social termine desconocida por una entidad del Estado. Tiene necesariamente que haber en el registro de instrumentos públicos municipales de Monpós o en algún lugar de Bogotá alguna constancia de esa sesión. Perdón, doctor Serrano, perdone que le interrumpa. Yo tengo copia de esa escritura, yo la tengo, yo con gusto se la mando. Y segundo, el tema lo tratamos con la directora de la Agencia Nacional de Tierra en un programa que tuvimos con ella en estas tertulias. Luego ellos están enterados. Lo que no sé es si ellos hicieron una evaluación jurídica de lo que ese documento significaba para poder afrontar la adjudicación como la están haciendo hoy. Entonces, para poder afrontar la que me excusa, tenga la gentileza. Para poder afrontar las adjudicaciones como las están haciendo hoy, que de pronto ellos evaluaron la cosa, pero nosotros, y yo le hice llegar a ellos copia de la escritura. Esa está, Bernardo también la tiene para lo pertinente, y en general eso fue tratado. Lo que vuelvo y repito, no sabemos es
si ellos lo tuvieron en cuenta o si hicieron la evaluación jurídica de que eso no tenía validez o algo así. De eso sí no estamos enterados. Bueno, yo recuerdo perfectamente que en el INCORA o en la Asociación de Tierras, algo que tiene que ver con tierra, hay un programa, un proyecto debidamente concluido en donde se recuperan alrededor de 21,000 hectáreas entre los municipios de Margarita, San Fernando y Mompox, para ser tratados en la forma en que previsiblemente se había acordado cuando se entregó ese acuerdo, es decir, con una serie de obras que van a mejorar, a facilitar el uso agrario de esos territorios. Yo creo que en el año 86, 88, no iban a hacer un proyecto de estos de tanta magnitud como para que no tuvieran idea en ese momento de si era o no posible para la nación elaborarlo. Yo sugiero, es una sugerencia exclusiva, no es ninguna petición, sino una sugerencia. ¿Por qué el distrito no hace una investigación suficiente de cuál es la valía, la significación de la adjudicación de tierras en ese momento al INCORA? Recuerdo perfectamente que fue al INCORA. ¿Y qué requisitos necesita ahora para poderle ceder la tierra con obras de recuperación a los señores rurales de nuestra región? Para mí ha sido un limitado fracaso, porque cuando yo fui alcalde la última vez, ni a mí se me ocurrió, ni nadie, absolutamente nadie, fue capaz de hablarme de eso. El doctor Tinoco Pérez se le brindó al municipio de Mompox varias veces para, en forma gratuita, haber conseguido que la nación tuviera la obligación por incumplimiento de devolverle esos territorios en el municipio en esa época, porque no éramos distritos. El doctor Tinoco Pérez era un hombre de una magnitud inmensa desde el punto de vista jurídico, y no creo que estuviese en ese momento pensando en forma absurda lo que pudiera él significar desde el punto de vista nacional para Mompox, para el INCORA y para la región. Yo les agradezco a ustedes muy atentamente o muy cordialmente que hayan tenido la gentileza de escuchar esta serie de exposiciones que pueden estar plagadas sin la menor duda de errores, porque yo no soy conocedor de estos temas a fondo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor Serrano. Una cosa adicional al tema ese del contrato de cesión al INCORA es que muchas de las tierras que Mompox cede, por ejemplo, en caso de que esa cesión no fuera válida, Mompox sigue siendo dueña, entre comillas, de tierras que ya pertenecen a otros municipios. Ese es el otro chicharrón que le aparecería al tema. Muchas gracias, doctor Serrano. Adelante, Aristides. Sí, muy amable, doctor Serrano. Importante anotación la que usted hace y propicia para el programa de hoy. Muy amable. Bueno, no sé si a alguien nos quedan unos 15 minutos de programa. Si alguien quiera hacer alguna pregunta para el doctor Bernardo y para el doctor Luis Felipe, si alguien tiene alguna inquietud. A ver, Aristides. Sí, señor, adelante. A ver, yo pienso lo siguiente, o sea, independientemente de que exista o no la ley, una ley posterior, que es la 388 del 97, dejó claro que los bienes
en caso de que sean distritales o de la nación, los bienes de la nación que estén en las zonas rurales de los municipios son de ella y se administran y se manejan, se adjudican o aclaran los límites, en fin, o sus características jurídicas, en fin, es a través de la Agencia Nacional de Tierra. Igual los bienes baldíos que hasta la expedición de esa ley eran de la nación y que están ubicados dentro de los perímetros urbanos de los municipios son de la respectiva entidad territorial. Así sean, o sea, la nación cedió a todos los municipios del país y a todas digamos, las entidades territoriales del país, cedió sus tierras baldías, siempre y cuando estas estuviesen dentro de la zona urbana. Y en el caso de la zona rural, no son de los municipios. Eso es la ley que rige, es la ley vigente. Por eso, desde la expedición, bueno, se han venido expidiendo leyes de la ley 9 hacia acá para reglamentar la titulación de bienes baldíos urbanos de propiedad de los municipios, y uno de los requisitos es que hay que convertirlos en fiscales. La nueva legislación, a partir de la ley 1955 del año 2019, que es el nuevo plan de desarrollo, el actual plan de desarrollo del presidente Duque, en el artículo 277 estableció claramente la facultad que tienen las entidades territoriales propietarias de bienes fiscales de adjudicarlo, que estén ocupados con viviendas de interés social en los últimos 10 años, de adjudicárselo al hogar, ya ni siquiera es a la persona, es al hogar que lo ha venido ocupando, y la facultad para titularlo. Ya incluso se eliminó por parte de esa ley todo ese trámite que se hacía antes en materia de titulación de bienes urbanos, fiscales de bienes urbanos, en los juzgados, inclusive el trámite notarial en notarías, digamos así, el trámite en notarías. Ya no se necesita, ya ahí no intervienen las notarías. Sigue interviniendo la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿verdad? La ORIP, de Registro de Instrumentos Públicos, pero el trámite lo hace el alcalde, a través en este caso de Monpós de la ODIC, que es la Oficina Distrital de Tierras, y el alcalde lo adjudica a través de una resolución, ya no es por escritura, una resolución, una resolución que contiene los mismos elementos que contiene una escritura para el caso de bienes privados o en el caso de venta de bienes fiscales que no sean para vivienda, y que también esa misma ley, la 1955, lo reglamenta. Esa ley fue reglamentada a su vez por el decreto 149 de febrero del año 2020, ¿verdad? Ya en la parte operativa, en el procedimiento ya más menudo de cómo tramitar el proceso de adjudicación, y luego sale la ley 2044 del año de septiembre de ese mismo año, del 2020, que digamos modifica un poco lo del 149 y amplía y reglamenta con más, digamos, puntualidad lo que venía reglamentado en la ley 275, incorpora la legislación anterior que venía a la ley 1955. Y a su vez esa ley 2044 del 2020 es reglamentada por un decreto del año 2021, un decreto del año 2021, que es el decreto 523, que también reglamenta aspectos ya puntuales del trámite de esa adjudicación. En cuanto a la tierra rural, corresponde a la Agencia Nacional de Tierra adjudicarla en los casos de tierras que no estén adjudicadas y que se pruebe de que son privadas, que vienen con un régimen privado y que han tenido una tradición irregular, no una tradición, sino una tenencia irregular, con ventas de bonos y todo. Entonces, la persona que
tenga esa condición y su tierra sea privada, así sea de propietarios anteriores, hay incluso una prescripción de acciones y hay una expropiación de hecho que la ley contempla en beneficio de quienes demuestren que esa tierra privada la adquirieron a través de una falsa tradición y la han venido ocupando y explotando. Pero, por supuesto, en las zonas rurales y especialmente en la nuestra, hay una tierra que es intocable, que están protegidas, son tierras protegidas legalmente, y que no solamente corresponden a la ley segunda del 59 como reserva forestal, sino también al tema del PONCA, del Plan de Ordenamiento de Cuenca del Bajo Magdalena, Banco Magdalena Plato, que comprende a Monpós, que las declaró como tierras protegidas. Incluso hay fincas en Monpós donde hay, digamos, ecosistemas dentro de la propiedad privada. Esos sistemas protegidos son privados, pero no se pueden intervenir por parte del dueño y tienen que ser conservados. En ese sentido, los playones y el resto de ecosistemas de áreas naturales protegidas pueden ser administrados, sí se les puede reconocer la tenencia, no, y el uso, por supuesto, no la propiedad, no pueden, pero la Agencia Nacional de Tierras firma unos convenios, unos contratos de administración, digamos, con los tenedores de esas tierras, por ejemplo, de playones, y ellos adquieren unos compromisos con la Agencia Nacional de Tierra, pero sí pueden tener el uso y el usufructo de esa tierra. Ya corresponderá a la Agencia Nacional de Tierra. Ellos tienen un banco nacional, de tierras, un estudio nacional de tierras protegidas, baldías, y eso, pues, por supuesto, como es la nación a través de la agencia quien adjudica, no tiene nada que ver el municipio lo que puede prestar es un apoyo. ¿Qué es lo que se ha planteado en el PEVOT? En el PEVOT, el alcalde plantea la necesidad de sustraer de los 24 municipios que tiene Monpós, perdón, de los 24 corregimientos que tiene Monpós, sustraer una buena parte, unos 18, unos 16 corregimientos que de acuerdo con la ley 388 del 97 y el decreto 3100 del 2004 reglamentario del artículo 30 de la ley 31 de la ley, de esa ley, para declararlos como zonas urbanas. O sea, en un municipio la ley permite que hayan varias zonas urbanas. La zona urbana no solamente es la cabecera distrital en este caso, sino también el PEVOT contempla que previo estudios que se hagan para determinar si se cumple con los requisitos de ley en cuanto a perímetros urbanos, en cuanto a que ese centro poblado, por ejemplo, Huataca, ese centro poblado, llámese Boquilla, o llámese Tierra Firme, o llámese Rinconada, en fin, hay unos centros poblados que tienen muchos, la mayor parte, tienen una estructura urbana consolidada, ¿verdad? Tienen más de 20 viviendas, digamos, sin solución de continuidad, que es lo que establece la ley, y esos son centros poblados que tienen ya hoy servicio de acueducto, tienen vías, están divididos en manzanas, tienen servicios de energía eléctrica, tienen servicios de saneamiento básico a través de cosas sépticas, en fin, y que ya tienen el nuevo PEVOT, se les hizo su cartografía especial. Todos los corregimientos de Monpós tienen su propia cartografía y en su momento, una vez se apruebe el PEVOT, porque eso no es una aprobación automática, simplemente con base en el PEVOT y con base en estudios que se realicen sobre si reúne o no el requisito de ley y el respectivo centro poblado, se irán declarando como zonas urbanas del distrito, y de los bienes que estén ahí, las viviendas que estén en esos centros poblados urbanos corregimentales,
les correspondería, podrían ser adjudicados por el alcalde o distrito a sus propietarios, a los tenedores que demuestren tener más de 10 años allí de esa posición. Esto es algo que se ha implementado en el país, esto está permitido por el artículo 30 o 31 de la ley 388 del 97. Es lo que, digamos, en Bogotá y en todas las grandes ciudades, esos corregimientos que quedan poco a poco, que quedan en los alrededores y que se han ido, digamos, se los ha ido tragando la malla urbana de la gran ciudad por el fenómeno de conurbación, o en otros casos, en lo que se denomina en planeación el salto del sapo, son corregimientos que se han ido formando a expensas de otros corregimientos, como en el caso, por ejemplo, de La Boquilla, o podríamos decir Guaymaral, o el caso de Candelaria, el caso de... Perdón, se está acabando el tiempo. Bueno, les quería comentar eso para que... Gracias, Bernardo. Es otro debate. Tenemos que ser precisos ahorita, ya van a ser las 12, Aristides. Listo. ¿Me permiten 5 segundos? Sí, adelante. Sí, doctor. Mire, es lo siguiente. Yo pienso que habiendo ese proyecto allí, que fue elaborado por el yerno del coronel Carreño y de la señora Nancy Rojas de Monpós, que es de Sagún. Yo pienso que por qué los 3 municipios, Margarita, San Fernando y el distrito de Monpós, no podrían comenzar a elaborar una misión a ver si logran que de ese proyecto fundamental que allí existe se puede obtener algún resultado. Gracias. Muy bueno esa anotación. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Ya tenemos que ser muy precisos con el horario. Queremos agradecerle al doctor Luis Felipe Díaz por la participación, al doctor Bernardo. Yo creo que fue muy clara pues estas intervenciones, importantes para la región estos temas que se tocaron el día de hoy. Y ahí seguimos en contacto con ellos a ver cómo va esto, los logros y las metas que tienen que se vayan cumpliendo. Siempre vamos a estar muy atentos a estas cosas para poder estar informándole a la comunidad cómo van todos estos trámites. Queremos anunciarles también que a partir de la fecha vamos a tener un pequeño espacio al final de cada uno de los programas que lo vamos a llamar como una sesión de historia y cultura que de 1 o 2, de 3 minutos máximo. Vamos a empezar el día de hoy. El profesor Oscar Arque Banestrales nos va a dar sus apuntes históricos. Adelante, profesor, ya para cerrar el programa. Bueno, Aristides, muchas gracias. Si queremos anunciarle a nuestra audiencia y a nuestros contertulios en la sala que inauguramos una nueva sección de nuestro programa para cerrar el programa al final, que hemos denominado Historia y Cultura de Monpós. No es posible que una población no tenga información sobre su historia y sobre su cultura, de tal manera que este tema, la historia y la cultura de nuestra ciudad, será tenido en cuenta aquí en la tertulia. Hoy solamente estamos haciendo el anuncio con 2 consideraciones importantes. En Colombia se aprobó una ley para la enseñanza de la historia de Colombia en los planteles educativos. Creemos que debemos concertar con los rectores, con la Secretaría de Educación del Distrito y con los profesores este proyecto, o sea, de qué manera vamos a adelantar la enseñanza de la historia y la cultura de Monpós en el marco de esta ley que ha sido aprobada para la educación en Colombia. Y segundo, registrar con mucha complacencia la publicación del libro Un conde nórdico en el Caribe,
la presencia de Federico Tomás Aldelcreus en Colombia, Jamaica y Venezuela entre 1820 y 1849. Federico Tomás Aldelcreus fue un conde nórdico nacido en Finlandia. Finlandia hacía parte del reino de Suecia, por eso aparece él como también de Suecia, que llegó a nuestro país y sirvió en la causa libertaria, y hacia 1828 se alinderó en los partidarios de Bolívar. Y ante la diferencia entre Bolívar y Santander, y aquí en la costa Caribe, concretamente con Mariano Montilla y José Padilla, Bolívar designa a Federico Tomás Aldelcreus en 1828 como comandante militar de la plaza de Mompox para controlar alguna posibilidad de acción de Padilla o de Montilla. Pues este libro fue escrito por el académico y conocido de Mompox y muy querido por nosotros, Joaquín Viloria de la Hoz, y una descendiente de Aldelcreus, María Wichelgren. Ellos llegaron aquí hace por allá algunos años con el embajador de Finlandia. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en la Casa de la Cultura, en el Colegio Pinillos, y la investigación siguió andando, y felizmente este libro ha sido publicado por la Universidad del Magdalena. Entonces, con estas dos pildoritas para hoy, la enseñanza de la historia y cultura de Mompox en nuestros planteles educativos y la publicación del libro sobre Federico Tomás Aldelcreus, cerramos la pildorita de la tertulia de hoy. Gracias, Aristide. Gracias, profesor. Qué cosa tan bonita que todos nuestros paisanos se enteren de estas cosas, ya que Mompox, con su atractivo arquitectónico, está llegando mucho turista, y qué bueno que se les comenta a los turistas. La gente va buscando esto, además de mirar las casas y las iglesias, es saber de la cultura de Mompox. Esta es nuestra mayor fortaleza. Bueno, se nos acabó el tiempo. Deseamos pues de que el programa de hoy haya sido del agrado de todos, y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana nuevamente por este mismo canal. Gracias a la emisora Galaxia, a todos nuestros radioescuchas. Estamos ya organizando la plataforma que les anunciamos para ver cómo ya la implementamos, la dejamos ya definida para que desde cualquier lugar nos puedan contactar a través del WhatsApp y manifestar las inquietudes las personas que nos están oyendo por radio. Muy buenas tardes y deseándoles una feliz semana a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.